Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Oaxaca para ustedes. Estos son sucesos inexplicables. Disculpen el cambio tan repentino. Esto es debido a que, bueno, los amigos Dark y Erne tuvieron un problemita por ahí. Afortunadamente están bien. Les pasó un suceso inexplicable. Pero nosotros aquí estamos. Estamos iniciando, estamos haciendo las primeras pruebas para poderles hacer bien la transmisión, ¿eh? Espero que se encuentren bien. Saludos, saludos. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están conectados? Disculpen la musiquita, pero es que la acabo de improvisar. Espero les sea agradable tantito la música. Ya encontré la canción que buscaba. No es tan alegre. Escuchando un poco de chill out. Ya casi no se escucha. Hola Durán, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Buenas noches. Tuvieron un pequeño inconveniente. Un accidente automovilístico. Afortunadamente están bien. Y pues aquí estamos. Ahora me toca a mí hacer el quite. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos, saludos. Gracias, Johnny. Hola, Durán. Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Ulises Orozco, para quienes no me ubican o no me han escuchado anteriormente. Soy aquí corresponsal de sucesos inexplicables en el estado de Oaxaca. Estamos a punto de comenzar. Estamos preparando un poquito el tema. Hoy nos toca lo que son las famosas sectas. ¿Qué han escuchado de las sectas, amigos? Cuenten. Hay muchísimas y cada una tiene su propia historia, su propio pasaje, habitualmente oscuro. Habitualmente no es muy grato lo que se sabe de ellos. Buenas noches. Saluden. Les vamos a hablar un poquito de la definición de lo que son las sectas, ¿no? Habitualmente se les relaciona con organizaciones religiosas. Estas organizaciones religiosas, pues, habitualmente se apartan de lo que son las doctrinas tradicionales. Ay, perdón, se reactivó. Habitualmente estas doctrinas se apartan de los accesos tradicionales. Y ya de ahí se empiezan a formar una especie de secretos bueno, va más allá, incluso le hablan se dice mucho de que son hasta satánicas, cuando en realidad pues puede que ni siquiera sean eso. Simplemente son sectas. Y sobre todo son anticatólicas, habitualmente es como lo suelen manejar. Cuando, un poco controversial lo que voy a decir, cuando curiosamente, precisamente el catolicismo tiene toda
tiene todos los elementos de una secta. A ver, por ejemplo, la secta, pues, tienen seguidores. Hay una especie de líder, hay una ideología, hay todo un simbolismo que los representa, hay códigos de conducta, de representación, y no necesariamente son los mejores. Y hay hasta cierto grado cierta discriminación a quien no pertenece a su círculo de su secta o no cumple con sus comiendas o sus demandas que ellos las consideran aceptables. Vamos a poner puro terror. Tun, 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 tun. Entonces, amigos, ¿qué hemos escuchado de lo que son las sectas? ¿Qué es lo que han visto de una secta? Bueno, a ver, aquí se dice que es el término que viene del latín sequi, de seguir, de seguidores. Y se refiere a que siguen a un maestro o a un líder que habitualmente es quien las inicia o las crea. También es manejado como un movimiento religioso y alteran lo que es toda una sociedad. Y también la palabra sect significa credo, culto o incluso aceptación, que también no se puede usar mucho. Este concepto, curiosamente, lo empezaron a manejar lo que son ¿cómo decirlo? La religión de los judíos. Y los primeros considerados como la primera secta como tal considerada fueron los cristianos, los católicos. Los judíos eran por decirlo así, la primera religión, y los cristianos, que empezaron con una serie de ideologías con unos principios similares, pero no la misma ideología al 100%, le empezaron a llamar secta al cristianismo. A ver, dice Durán que vio una publicación de 7 sectas en México. Platícanos algo más. ¿Cuáles son esas 7 sectas? Durán. Amiga Durán, como ¿qué sectas han sido? ¿Qué has escuchado? No. Como qué sectas, a ver, vamos a buscar ese artículo que dice las 7 sectas en México.
Sectas en México, según son las más peligrosas. Las sectas más violentas, 7 sectas más peligrosas. Bueno, incluso va desde la narcocultura, se podría decir. Las 7 sectas más peligrosas. Pues sí, usan todas las religiones se les podría clasificar como sectas. Como les decía, cumplen los mismos elementos. Hay un líder, hay un iniciador, un representante. Todas representan a un poder supremo que está por encima de todo. Ese poder supremo que representan es el supuesto creador de todo, lo habido y por haber. La Luz del Mundo, sí, de Jalisco. Esa es una que ahorita, y algo curioso, habitualmente sus líderes terminan siendo gente perversa, gente pervertida. Entre ellos, pues, que hacen, pues son pederastas, son, bueno, la ambición económica ni se diga, hacen abuso de sus autoridades o hacen, y sobre todo les gusta mucho ser, exhibirse como gente buena, como gente salvadora, habitualmente. Entre ellos está la Luz del Mundo, que pues, curiosamente fue, la mayoría de sus séquitos son de cierto partido institucional en el país, que bueno, y ellos patrocinaban y veneraban mucho esta secta, y ahora su líder pues está bien envuelto en escándalos de pederastía, y sin embargo pues sus feligreses pues ahora hasta resulta que lloran y se entristecen por cuánta cosa pasa. Pero bueno, existe esa controversia. Hay otras más, pues esta nueva, estoy viendo el mismo tema que decía esta Durán, nuestra amiga Durán. Está la Iglesia Nueva Generación. Esa también, esa es, aquí dice que es de aceite y que, sí, exacto, dice financiadas por líderes políticos y sobre todo, líderes, bueno, políticos y pseudoempresarios. Empresarios, sí, más directo no podía ser. Pseudoempresarios que cuando están en el poder, yo lo vi, trabajé muchos años en gobierno, cuando están en el gobierno logran ellos a través de prestanombres amarrar una serie de contratos para servicios al gobierno exclusivos y millonarios, obviamente. Y así es como se vuelven supuestos empresarios millonarios, cuando en realidad pues lo hacen por ser funcionarios. Por eso no sueltan y a través de su secta logran séquitos, como todo, ¿no? Logran siempre votantes, seguidores que sienten que se va a salvar su alma o algo así por seguirlos y al final de cuentas ellos se quedan con el dinero. Como decía, había una frase, no recuerdo quién, dice: antes de los españoles nosotros teníamos la tierra y alabábamos lo que la tierra nos daba. Ellos llegaron y solo tenían la Biblia y alababan a algo que no se veía. Ahora ellos tienen la tierra y nosotros tenemos la Biblia y alabamos algo que no vemos. Imagínense, a ese grado. Por eso pues la secta de los cristianos basados en Cristo, en un Cristo llamado Jesús, fue considerada la primera secta. Y de ahí pues se han generado una serie de sectas basadas todas en el mismo Cristo llamado Jesús y todas diciendo que hablan del mismo Dios, pero curiosamente se vuelven económicamente muy poderosos, muy ricos, con una serie de bienes impresionantes, y todos sus séquitos pues están literalmente jodidos. Y solo unos cuantos están hasta arriba. Y al final se descubren una serie de atropellos. Hola, Cone Kitty García. Bienvenida.
Estamos hablando hoy del tema de sectas. Nuevamente me insistiré en presentar a cada rato. Buenas noches, ya que no está haciéndose la transmisión habitual a través de Erne y Dark. Ellos ahorita están en una situación, están resolviéndola. En cuanto ya la resuelvan, se van a incorporar. Mi nombre es Ulises, estamos transmitiendo desde Oaxaca. También la NX esa secta, lo que hacía era todas son lavados de cerebro. Al final de cuentas, las sectas siempre lavan los cerebros, pero era lo que les decía. Dice que los marcaba como reces. Esa es su simbología, como una especie de pertenencia. Tú, para pertenecer aquí, debes de tener este símbolo. Si no, significa que no perteneces. Unos usan las cruces, otros usan pescaditos, ya se imaginarán cuáles. Otros tienen que andar en los domingos y así sucesivamente. Disculpen, espero no se sientan, alguien no se sienta ofendido, pero son realidades que no se pueden tapar, que no se pueden tapar con un dedo, ¿no? Es como intentar tapar el sol con un dedo. Son realidades. Hay una iglesia Nueva Generación Internacional que también las empezaron a hacer en Tabasco. Misiones Shabadi, su mecha. Una que se llama Pare de Sufrir. No, pues está. Iglesia Cristiana Restaurada. Tengo una anécdota personal con, disculpen el golpe, ¿no? El latigazo con los cristianos. Yo estaba hace años, recién acababa de terminar una carrera técnica en computación como capturista. Ya había trabajado como tal. Sí, que gacho les ponía sus iniciales. Sí. Entonces, acudí a un banco ahora llamado BBVA. En ese entonces era solo Bancomer. Curiosamente ocupan aquí en Oaxaca un edificio colonial. Entonces, cuando entro a solicitar empleo, me dan una solicitud, un formato de solicitud que ellos manejan en específico. Era para ser capturista. Lo relleno y en la parte de religión lo dejé en blanco. Y me insistieron, ponga una religión. Y yo me dije, bueno, ¿qué tiene que ver? Yo estoy mostrando mis capacidades, mi disponibilidad o pensaba que la entrevista iba a ser enfocada en capacidades o disponibilidad laboral, y no, me insistieron en que pusiera la religión, y le puse pues ninguna, no tengo alguna creencia. ¿Y por qué no cree en Dios?, me cuestionaron. Yo les respondí, sí creo en Dios, pero no ocupo ninguna religión para llegar a Él. Ateo me pusieron. Entonces, conocí a un muchachito ahí en la misma, antes de la entrevista, haciendo antesala, y pues el chamaquito no había terminado estudios, no tenía cero o nula preparación e iba a trabajar porque lo estaban obligando. Entonces, al final, pues al chamaquito le terminaron dando el empleo. Y ya cuando me enteré, platicando con él, pues fue precisamente porque pertenecía a esa religión, porque era cristiano, porque su familia era cristiana. Si no, no le hubieran dado el empleo. Y ellos ya tenían esa pues secta. Tenía en entonces, he conocido gente cristiana que no tiene nada que ver con este tipo de conductas, pero estos cristianos pues tenían esas reglas ahí de solo ayudar a otros cristianos, pues, aunque no se lo merezcan, y no ayudar a quien se lo merezca solo por el hecho de no ser cristiano. De ahí otra secta, ¿cuál? Pues antes de que se marcaban ahorita que mencionó Durán lo de las marcas, originalmente los católicos se hacían marcas. Hola Isis, buenas noches, saludos. Estamos hablando de sectas el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Espero estén todos
estén todos bien. Una noche agradable. Aquí en Oaxaca hizo mucho calor, ya llovió, ya refrescó tantito, pero otra vez está haciendo calor. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos escuchan? Para mandarles saludos cordiales y a platicar un poco de lo que son las sectas. Mi nombre es Ulises Orozco. Ahorita estoy transmitiendo de emergencia, ya que los amigos de Ernesto y Dark tuvieron un percance, entonces no pueden estar disponibles. Pero aquí estamos a la orden. Entonces, les decía de otra secta también muy conocida que fue una que se separó del primer cristianismo, que son los cristianismo se le llama a todo aquel que sigue a Cristo. De ahí incluso los católicos son considerados como cristianos, pero esta religión se empezó a llamar cristianos como tales. Incluso los testigos de Jehová también se les llama cristianos como tales. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo. Curiosamente, el catolicismo empezó a adaptarse mucho a las religiones de los lugares. Por ejemplo, empezó a hacer celebraciones en fechas que consideraban paganas. ¿Para qué? Para efectos de llenarse de séquitos. Y lo que son ya los cristianismo, la religión cristiana y los testigos y pentecosteses y todos ellos, condenan esas conductas similares a lo que hacen los judíos, que no reconocen los santos, ciertas celebraciones, en ocasiones no celebran cumpleaños. ¿Por qué? Porque los consideran celebraciones paganas y consideran a lo que es el catolicismo como una secta por tener celebraciones paganas. Curioso dato, ¿no? Y los he conocido, bueno, y son estudiosos y sí se ve que leen los amigos. Pero también hay católicos que mis respetos, tienen un concepto de vida impresionante. Aquí la que fue sonada fue esta de en Exim o algo así. Hola André, buenas noches. Teólogo solo con la loca. Ah, mira, de la empresa. Por eso dijo pega de locura, de seguro. Chiste malo, ¿verdad? De la iglesia restaurada de la empresa. Wow. Jorge Ederly fue crítico de sectas como Luz del Mundo. Wow, este tipo estuvo por varias sectas, por varias religiosas. ¿Cuándo las llaman sectas? Cuando descubren malversaciones. Curiosamente al catolicismo le han descubierto 1001 malversaciones, pero no la siguen llamando secta. Igual que las principales, ¿no? Las más antiguas no las siguen llamando sectas. A la que la llamaron mucho tiempo secta era la masonería. A la masonería la llamaron mucho tiempo que era una secta. Porque se tatuaban ellos una cruz, igual. La masonería, curiosamente, fue la primera línea que se separó del catolicismo, cuando vieron que el catolicismo hacía una serie de atropellos desde la Santa Inquisición de 1180 y tantos por ahí, con Luterio, no me acuerdo cómo se llamaba el papa en el entonces, que fundó lo que fue la Inquisición y iniciaron las cruzadas y comenzaron a tener una guardia de élite para lo que era atacar y matar a todo aquel que no tuviera su misma ideología, todo el comportamiento de una secta, por supuesto. Y pues llegó un momento en que se hastiaron lo que eran los caballeros templarios. Eran sus asesinos del Vaticano. Entonces se asquearon y descubrieron una serie de documentos importantes que hablaban sobre la creación humana. Se dice que los escondieron porque los querían destruir y terminaron huyendo al final. Se refugiaron en Francia y de ahí bajaron hasta
Canadá e iniciaron la francomasonería. Los Illuminati también eran conocidos como tal. Ku Klux Klan es considerada secta, sí, por toda la controversia. Ellos eran católicos radicales. Es un brazo del catolicismo. Iniciaron también lo que era la iglesia cristiana. Ellos, pero ellos se basaban en el físico, eran de origen principalmente noruego, irlandés, vikingo, británico, y ellos consideraban que incluso alemanes, que las facciones de piel clara, blanca, güeros, eran las razas puras, y que y que todo aquel que no fuera del color de su piel tenía que dejar de existir porque no eran agradables. Entonces ellos hacían matanzas a diestra y siniestra en nombre de Dios, argumentando que la raza tenía que ser blanca y pura. Eso fue lo que son los atropellos del Ku Klux Klan. Duró más de un siglo. Incluso se dice que mucho tiempo más, que hasta casi 300 años duró, pero su auge fue solo ni tan solo, fue durante todo un siglo. E iniciaron cuando empezaron a conquistar lo que es el país norte de Estados Unidos, que fue donde surgió. Y de ahí retomó un poco de fuerza en los años 60, 50, 60, incluso parte de los 70, del 1900. Sí, de hecho era cuando empezó la raza negra afroamericana, a llegar a Estados Unidos, a reproducirse, entonces los empezaron a atacar mucho. Incluso hay un libro muy interesante llamado Matando un ruiseñor, se los recomiendo. Creo que hasta hay película ya. Este libro habla de precisamente un pueblo de los años 40, 50, que está comandado por un líder, por un pastor en la zona, pero este pastor tiene dos perversiones, una la pederastía y que le gusta asesinar, está enfermo, es un asesino serial. Entonces, curiosamente, un sirviente de raza negra lo llega a ver cometiendo el crimen, ¿no? El crimen atroz de violar a una niña y asesinarla después. Entonces, el pastor se da cuenta que el sirviente lo vio y usa todo su poder para hacer que lo maten, pero el sirviente pues empieza a refugiar, empieza a comportarse de una manera para evitar provocar ser encarcelado y asesinado. Empieza a tener una conducta impecable, pero pues no le es tan fácil decir la verdad. Entonces está muy interesante la trama, cómo va desarrollando el liderazgo para terminar evidenciando a ese pastor. Otra secta también muy parecida al Ku Klux Klan fue el nazismo. Los nazis de Hitler. Hitler también consideraba que solo deberían de existir lo que eran las razas puras. A diferencia de lo que se cree, de lo que se creen que era como el Ku Klux Klan, que el Ku Klux Klan solo quería güeros, así de simple. Pero Hitler no quería solo güeros, él decía que tenía que haber razas puras. Digamos, él consideraba a los mexicanos una raza pura. Por eso no tenía nada en contra de los mexicanos. Él tenía todo en contra de los norteamericanos. Decía que había una mezcla y se había perdido la pureza de la raza. Esa era su ideología, que se tenían que desaparecer las razas no puras. Por alguna razón, él detestaba lo que eran los judíos, bajo un principio semi-religioso, argumentando que ellos habían matado a Jesucristo y por eso no debían de existir. Curiosamente, muchos judíos se refugiaron en Estados Unidos
y cometieron lideraron y liderean hasta la fecha. No tengo nada en contra de los judíos, ni mucho menos, pero la mayoría que liderean ahorita ese país, pues han cometido y cometen una serie de atropellos impresionantes. Entonces, pues Hitler también era líder de una secta. Y los símbolos que les decía, el Ku Klux Klan usaba el Ku Klux Klan usaba un gorrito, era un gorrito, una capucha. El Hitler usaba la suástica. La suástica es un símbolo muy poderoso, pero tiene dos lados. Hacia el lado, dibujando una especie de S, y ya después el otro símbolo que la atraviesa. Ese era el símbolo que usaba Buda, y es un símbolo de paz, de amor, igualdad y respeto. Pero Hitler la usaba al revés. En lugar de parecer una S, parecía una Z, si observan ese pequeño detalle. Y lo que significa es poder, miedo, igual una especie de respeto, pero basado en miedo, y anteponerse a todos. Y este tipo de la secta del Enzip, como se pronuncie, usaba la suástica al revés, como la de Hitler, efectivamente, o usa. Son símbolos poderosos. Ya hablamos, hubo un tema de simbología que hay mucho más que hablar. Podríamos estar hablando de cada símbolo por tema, de que son impresionantes todas estas temas. Otra secta. ¿Qué otra secta han escuchado aparte de? También tienen una especie de iniciación esas sectas. Digamos, no puedes llegar y hola, quiero convertirme en esto. Quiero convertirme en feligrés. Va desde, por ejemplo, para considerarte católico, ¿qué es lo que te piden? El famoso bautismo. Y no es nada más, sí, te echo agua y se acabó, sino hay un proceso, hay una serie de pláticas, una serie de convicciones que debes de cumplir te piden el catolicismo, el bautismo, luego la comunión, luego la confirmación y así sucesivamente hasta el matrimonio, ¿no? Todo tiene un proceso, todo tiene una celebración. Los judíos tienen la circuncisión, es también el lugar que cuando te bautizan deben de circuncidarte, y después a cierta edad hacen lo que es el bar mitzvah y otras celebraciones más. Los cristianos, ellos nada más manejan lo que es el bautizo con agua. Los testigos, me parece que no es con agua el bautizo, me parece que es una oración que deben de decir. Digo, porque una vez me invitaron a decirla. Yo les dije, pues no creo en lo que me están diciendo, así que no puedo decir algo que no creo. Porque hablan de que solo su religión es el único medio para llegar a Dios. Y yo les decía, si se supone que está en todas partes, ¿por qué necesito decir una oración si ya está acá? No, es que para que lo aceptes, ya lo acepté. Y así, son cosas que pasan. Sectas antiguas. Una también controversial que fue hace siglos, más de 500, 600 años, fue los famosos Illuminati. Los Illuminati los consideraron una secta. Era un grupo de científicos, curiosamente todos salidos de lo que era. Hola, ¿cómo estás, Pati? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estoy transmitiendo yo, soy Ulises Orozco, debido a que tuvimos, nuestros amigos Erne y Dark tuvieron un pequeño inconveniente y ya, afortunadamente están bien, entonces en cualquier momento se incorporan. Entonces, por el momento estamos aquí hablando un poquito de lo que son las sectas.
Eh, ya me perdí un poquito, pero vamos a seguir hablando de sectas. Lo que son los Illuminati, iluminados. De hecho, de ahí surgió el término Lucifer. Lucifer le llamaban el ángel de la luz. De hecho, es controversial lo que voy a decir. ¿Ustedes qué prefieren o cómo asimilan lo bueno? ¿Con la oscuridad o con la luz? Muchos vamos a decir que es con la luz. Entonces, si Lucifer es el representante de la luz, ¿qué nos hace pensar que es el malo? Y si los Illuminati hablan de una iluminación, espiritual y mental, ¿qué nos hace? Bueno, ¿qué les hacía pensar en ese entonces que era algo malo? Los Illuminati no eran más que un grupo de científicos que querían estudiar. Lo malo es que lo hicieron en la época de la Inquisición, que duró 800 años, imagínense, 8 siglos se detuvo la ciencia, el desarrollo, el crecimiento, por una serie de... los masones se terminaron convirtiendo entre los Illuminati y los templarios, se convirtieron en lo que es la masonería. Hola Gillo, buenas noches. Hola Seidi, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que se incorporan. Entonces, lo que son los Illuminati empezaron a estudiar, pero ellos tenían que guardar una apariencia, porque sabían que en el momento en el que se manifestaran como tales, serían asesinados por el mismo catolicismo que promovía el amor y la paz. Los iba a asesinar de manera salvaje, para mostrar que no era fácil tener otra creencia fuera de la que ellos tuvieran. Entonces, pues fue que después ellos huyeron también y fundaron lo que son la masonería, lo que es parte de los Illuminati y los caballeros templarios, lo que es ahora la masonería. La masonería, híjole, tiene su código oculto. Ellos se manejan por grados. A ver, vamos a ver. Es que yo les puedo decir nada más lo que ubico a la memoria, pero mejor para no fallar vamos a buscar en San Google. Este amigo, si no lo sabe, lo inventa. Masonería. La masonería. La masonería. Dicen que es una institución. Lo que he escuchado de la masonería es de que no tiende a que no habla de un dios como tal. Tiene un principio similar a lo que es el budismo. Bueno, esto no lo estoy leyendo, ¿no? Se los estoy comentando. Ellos hablan, igual que el budismo, igual que los hindús, de que no hay un dios, sino hay una memoria colectiva. Una memoria colectiva que rige el comportamiento correcto del universo. Digamos, todos tenemos una idea de que matar es malo. Así de simple. Que matar no tanto que sea un pecado, sino que es malo. Nadie te da el derecho de quitar una vida. Entonces, esa memoria colectiva que tenemos todos se convierte en una especie de regla, de norma, no escrita, pero la tenemos. Y al grado que emitimos tanta energía en esa idea, que cuando nace una nueva alma, un niño, un bebé, se le infunde, él absorbe esa energía y tiene esa misma idea por el solo hecho de haber captado esa energía. Entonces, a esa energía que se transmite en base a nuestras creencias, a eso es a lo que ellos le llaman una especie de Dios. Bueno, ellos le llaman, la masonería le llama el gran arquitecto. Aquí pregunta el amigo Gillo. Saludos Durán, Seidi y Ulises. ¿Qué pasó con Dark y Ernesto? Bueno, les comentaba hace ratito, lamentablemente tuvieron un percance. Afortunadamente están bien.
Entonces, ellos ahorita no están en condiciones de poder transmitir. Esperemos que más tardecito ellos me avisen, oye, ya estamos bien, ya estamos en casita, podemos empezar la transmisión. Entonces, les pasó un suceso inexplicable, pero ya está, no pasó a mayores, no fue nada grave, pero ya están ahí haciendo trámites. Pues es la otra secta que le llamamos la burocracia. Y ahí tienes que ya no es diezmo, sino son multas, y bueno, en fin. Entonces en cualquier momento se incorporan, afortunadamente están bien. Y pues me pidieron que les hiciera hoy el fuerte, el quite de apoyar con esta transmisión. Pues aquí estamos haciendo un ligero esfuerzo. Esperemos les esté agradando, compartiendo un poco de lo poco que he logrado aprender de este tema de lo que son las sectas. Ahorita estábamos platicando la masonería. Es un tema... Sí, todo bien. Gracias por preguntar, amigo Gillo. Sí, afortunadamente están bien. No fue nada gravoso. Las sectas, la masonería. Se dice que la masonería es de algún modo... ¿Y ahora por qué? ¿Por qué esa imagen, amiga Durán? De la muchachita que está con los ojos llorosos. Amiga Durán. Pero bueno. Se dice que la masonería es de algún modo sus integrantes son la secta más grande del mundo y que rige lo que son el destino político y económico del mismo mundo, ¿no? Un nuevo... parte de su legado es un nuevo orden mundial. Entre de ellos está la imagen de lo que es las pirámides y el ojo de Ra, que lo pueden encontrar en los dólares. E incluso es parte de la imagen que manejamos aquí en Sucesos Inexplicables, que es esa pirámide y en medio un ojo. Ese es un símbolo masón, uno de los muchos símbolos masón, pero este es el de los más poderosos. Entre ellos también Google maneja en su formato del correo un símbolo masón que es el mantel de no me acuerdo cómo se llama ese mantelito, qué significa bien, pero es un mantel masón. El jurar ante la Biblia, bueno, era ante un libro, ¿cómo se llama? Es una conducta masónica, porque hay entre la masonería, no hay problema con tener religión, es lo curioso. No pasó. Me está preguntando que si solo sean raspones. No pasó a tanto, no llegó ni siquiera llegó a eso, amiga Durán. No te asustes. Fue algo más ligero. Pero solo son trámites lo que están haciendo, Les digo, la secta de la democracia es la que los está afectando ahorita, de la burocracia. Les decía, la masonería se compone de muchos símbolos y la mayoría de los símbolos son los más utilizados a la fecha. Entre ellos una G, similar a la de Google, o Google utiliza una G similar a la de la masonería. Este cuadrito, este mantel en forma del mismo correo. Se han descubierto una serie de películas y todo que utiliza mucho los símbolos masones de cosas, artículos cotidianos, entre ellos el mismo dólar, monedas. Casi toda la cultura en la actualidad está de 20 centavos de cobre, tenía un símbolo Illuminati. Ok, mira. Sí, cabe mencionar que Benito Juárez fue masón. Él inició la masonería
Bueno, él no estaba ya cuando la moneda de 20 centavos, pero sí, pues sí, los Illuminati, bueno, aquí dice símbolo Illuminati o masón, los Illuminati y los caballeros templarios se convirtieron en masones, unieron esas fuerzas, por eso sus símbolos son una regla y un compás, porque ambos, uno regía las reglas y el otro el conocimiento, son parte de sus símbolos. De hecho, el símbolo de una especie de A, que creo que estoy recordando el símbolo de la moneda de 20 centavos, es más antiguo, incluso es mexica y zapoteca, si mal no lo recuerdo, y está aquí en un templo de Oaxaca llamado Cuilapan, Cuilapan de Guerrero, donde fue fusilado Vicente Guerrero. Ah, un mandil masónico. Es cierto, esa es la forma del correo. Es cierto. Sí, así es, el famoso mandil masónico. Pero tiene otra simbología aparte. En todos lados hay masones. Están a la par que lo que son los... No, creo que hasta es más grande que el catolicismo. El catolicismo curiosamente impera en la parte sur de lo que es el globo terráqueo, es donde impera. Hay un dato muy curioso, donde hay más católicos hay más pobreza. ¿Por qué? Porque ahí hay fundida la idea de que bienaventurados sean los pobres, que de ellos es el reino de los cielos. Y los masones tienen la idea de que también los niños de los ojos negros, del Ku Klux Klan, los niños de los ojos negros, Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. ¿Te refieres al Ku Klux Klan, esos que usaban ¿te refieres a esos Ku Klux Klan? A esos que usaban ese gorrito y vestían de blanco y los que asesinaban a los negros. El Ku Klux Klan. Sí, fue un movimiento norteamericano de gente que querían asesinar a los... por racistas eran estos tipos. Y usaban en nombre de Dios, hacían estos atropellos. Y esa es la forma, son parte de los dos símbolos de dos compases entrelazados o invertidos. Ajá, ese es parte del símbolo francomasón. Francomasonería, sí es cierto. Los compases invertidos, el Ku Klux Klan, wow. Estoy viendo que eran muy salvajes esos tipos del Ku Klux Klan, que sí vivieron mucho tiempo y empezaron a asesinar a mucha gente solo por ser de raza de color. E incluso ellos atacaban a la gente por nativa. Iniciaron atacando a gente nativa de norteamericana. Louboutin es Illuminati. Es Illuminati el de los compases, sí. La iluminación en base al conocimiento. Louboutin. Vamos a buscar el Louboutin. A ver. El Louboutin. Uno de ojos negros y son dos diferentes. Uno es el ojos negros. El de la gente de color. Esa era la pantera. La mano negra. La mano negra, no, panteras negras se hacían llamar. Hay un dato. No sé si sean fans de Los Simpson, pero hay un capítulo de Los Simpson donde hablan de los magios, les llaman. Y hacen de una manera muy inteligente, impresionante, referencia a todo lo que es el movimiento, lo que fue el Illuminati,
la masonería, las panteras negras y una serie de empresas que están vinculadas con todos este tipo de sectas. Las panteras negras fue un contramovimiento al Ku Klux Klan. Ellos lo que hacían era, su símbolo era su puño levantado, era la pantera negra. Y se dedicaban a asesinar a gente que no era de color, a güeros. El Lubetón. Aquí dice que fue de los pueblos francos y normados. Louvre, por eso el museo de la Louvre, por ahí vino. Y los francomasones, y viene desde el antiguo Egipto, el Lubetón. Es un símbolo muy poderoso, también miren. No los mencionamos en aquel programa de simbología, de símbolos. Creo que hay que volver a repetir y mencionar más simbologías. Hell Angels, eso sí no los he escuchado. Cuéntanos un poquito más. Ahorita lamentablemente no tenemos línea telefónica debido a este incidente, pero si nos escribes. Hell Angels. Los que andan en moto, por lo que veo. Pero ubico que ellos lo que hacían eran cosas, buenas. Que ellos se dedicaban incluso hasta al... no, aquí dice que es una organización criminal. Que usaban sobre todo motocicletas Harley Davidson. No, pues eran pobrecitos también. Sí cumple con el requisito de las sectas que tienen una serie de recursos. Se habían adherido a pandillas, bikers, sí. Fue llamado Hell Angels después de la película. Se iniciaron en California. Es donde más sectas ha habido en lo que es Estados Unidos. De hecho, de ahí se desprendieron gran parte de las religiones. En algún momento consideraron a los protestantes también como secta. ¿Por qué? Porque hicieron cambios drásticos en lo que era la prohibición del conocimiento de la religión a través de el que nació el 30 de octubre, se me olvidó cómo se llama. A ver, es que lo voy a buscar. Es que una vez me dijeron que tenían prohibido celebrar el 30 de octubre, perdón. 30 de octubre. Nacimientos de el que empezó a traducir lo que era la Biblia a varios idiomas. Y de hecho él empezó a permitir que la Biblia la leyeran las mujeres, cosa que molestó muchísimo a la iglesia y lo excomulgaron. Lutero, sí, Lutero creo que era de la secta Iglesia Nueva, la secta Iglesia Nueva Generación Internacional. Vamos a ver, la secta Iglesia Nueva Generación, Nueva Generación. Esta me suena un poquito a esa película de... Ay, canijo, Nueva Generación. Vamos a ver qué encontramos de esta. Ya tiene denuncias. Nueva Generación Internacional. Ya hasta tienen denuncias estos de la secta. Hablan por intento de homicidio. No lo dudo. Las presuntas actividades ilícitas nuevamente en el ojo del huracán porque se dio alerta a las autoridades ilícitas
Aquí dicen que ellos ya han hecho intentos de homicidios. Según esto, una especie de exorcismos. Wow. Sí, tipo algunas sectas. Vamos a ver, aquí dice que nos podemos inscribir y volvernos como ellos. ¿En qué creen? Cree que sin fe es imposible vivir. Ajá, pues sí, pero ¿qué más? Se dice que la fe mueve montañas. Dice la Biblia, creemos la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, se basan en asustar. Muchas sectas en eso se basan. Te asusto para que tú sientas la necesidad. Bueno, es una estrategia de venta, ¿eh? Te asusto para que tú sientas la necesidad de ser salvado. Y yo tengo la solución. Es una estrategia de venta tan común que se utiliza. No sé si han visto esa película de Lobo de Wall Street, de que le pide a un amigo, oye, véndeme esta pluma. Y el tipo, oh, es una pluma bonita, etcétera. No, no sirves para vender. Y se la pasa a otro amigo. Provocaron daños irreversibles a piezas arqueológicas, sí. Sí, igual que en su momento, cuando el descubrimiento acá en México, pues ocultaron muchas piezas arqueológicas bajo el argumento de que eran, ¿cómo se llama? Que eran, demoníacas, etcétera. Ay, se está rayando mi disco. A ver, vamos a seguir con más música de... Entonces, estos ya han dañado piezas arqueológicas. Están en Tabasco, están en México. Sí, están en Villahermosa. Denuncian. ¡Wow! Y hay intención las cuestiones arqueológicas, ¿eh? Porque para este tipo de... para ellos es una amenaza. Lo consideran como competencia. Al final de cuentas. Un dios en 3 personas. ¡Wow! Seiri. Sus calaveritas, esa nos encanta. ¿Qué nos cuenta Seiri? Esta vez no hay línea para que podamos comunicarnos y nos encantaría escucharte, créelo, pero sería ideal que lo hicieras. Se dice en algún momento que los españoles llevaron más allá su creencia y lo convirtieron en una... ¿Para qué sirven las piezas arqueológicas? Porque representan... Las piezas arqueológicas, aquí respondiendo al amigo Santiago, representan el desarrollo de una civilización sin las creencias que tú tienes. Bueno, que cree en general, no tuyas, sino que creen los demás. Imagínate que el día de mañana, que hay tanta gente que cree en Dios, supongamos, o en Jesucristo, que el día de mañana salga a la luz una serie de evidencias en las que se demuestre que Jesucristo nunca existió, o económicamente, ¿no? Que se demuestre y salgan todas las evidencias que el partido en el poder actual es todo un fraude y lo destierran. Entonces tienden a perder su poder. Entonces las piezas arqueológicas para ellos representan un peligro, porque representan cómo es que una civilización creció creyendo en algo distinto a lo que creo yo. Por eso en algún momento, bueno, lo que es Pearl Harbor, hay una serie de inconsistencias en esa historia. Curiosamente los japoneses, teniendo un potencial, un armamento 20, 30 veces superior al de Estados Unidos, deciden atacar un puerto que no tenía nada relevante. Y con eso detonan que Estados Unidos vaya y pruebe su bomba atómica. Entonces, ¿por qué? Porque Japón estaba demostrando un desarrollo con una cultura distinta. ¿Qué pasó ya que lo destruyeron? Ahora sí llegan los famosos norteamericanos y yo te rescato, te salvo y restauro tu economía y me vuelvo más poderoso.
Entonces, algo similar con las sectas. Las sectas destruyen toda la evidencia de lo... y intentan cambiar la historia, argumentando de que yo llegué y yo te salvo. Entonces, por eso ellos procuran, ¿cómo decirlo?, hacer quedar en mal a todo aquel que tenga una convicción, un desarrollo distinto al tuyo, y sobre todo cuando no comparten sus creencias. Los nazis, por eso empezaron a cometer tantos atropellos, el Ku Klux Klan. Bueno, ellos eran más por racistas, por locos. Y estas nuevas religiones que están apareciendo, iglesia, pare de sufrir, otra secta con fines meramente económicos, pues sí. Pare de, hasta el nombre. Los Caballeros de la Rosa. Sí. Y iban pues bueno. Hay un dato, curiosamente, los Caballeros de la Rosa. Los Caballeros de la Rosa originalmente eran los caballeros británicos, los caballeros templarios británicos. Les llamaban así porque cuando tenían en el año de 1300, 1400, tenían curiosamente dos reinas. Una reina que gustaba de usar rosas rojas y bueno, se acababa de casar el príncipe que gustaba de usar rosas blancas. Entonces los caballeros, bueno, cuando se casaron el príncipe y la princesa de York con los Lancaster y se fueron a vivir a Buckingham, bueno, no me acuerdo bien, empezaron a utilizar un símbolo que eran dos rosas entrelazadas, una rosa blanca y una rosa roja, y formaban una sola. Y por orden del nuevo rey, que falleció el rey anterior y el príncipe ascendió a rey, empezaron a usar ese símbolo, incluyendo los caballeros templarios, y les llamaban los Caballeros de la Rosa. Mira qué curiosa historia. Qué curioso, pero bueno. Y pues ahora utilizan mucho, incluso hay una narcosecta llamada los Caballeros Templarios, ahí por la zona de Veracruz. También esa es otra cultura, la narcocultura, que actualmente la están promoviendo con con las series televisivas, como haciéndolos ver, justificando el por qué se dedicaron a ser asesinos, ¿no? Háblanos de la iglesia Misiones de Shaddai. De Shaddai. Misiones de Shaddai. Shaddai es este lugar. Vamos a ver a qué se refiere el lugar. Misiones de Shaddai. Es que me suena el lugar como un lugar árabe. Cultura colectiva. Otra más que abusa de los pobres, vendiéndoles el cielo. La iglesia chiapaneca, ellos son chiapanecos. Les voy a preguntar a mis primos. Promesas de trabajo. Estos son promesas de trabajo, comida para una mejor vida. Y los tienen de manera, los utilizan como mano de obra. Al final de cuentas, mano de obra barata. Son sectas al final con fines lucrativos y los tienen trabajando, híjole, hasta 12 horas con una paga de casi 2 pesos trabajando por hora. Imagínense, 12 horas, 24 pesos diarios. Y obviamente no les permiten educarse, pues hasta parecen partido político estos. Pero les venden lo que es el modelo de que es que si tú para llegar al cielo tienes que sufrir. Así como hay una secta llamada la televisora. Pero aquí lo que te venden es entretenimiento. Mira la novela para que veas cómo sí puedes ser feliz siendo pobre. Se dice que espero que no les ofenda, el Chavo del Ocho era una secta. Llegó a ser una especie de secta de seguidores del Chavo del Ocho.
La imagen era del niño pobre que no tenía ni para comer, ni dónde vivir, solo que en un barril, la misma ropa, pero era feliz. Esa imagen vendieron durante tantos años. Un niño pobre, sin tener casa, sin tener ropa, sin tener padres, pero era feliz por el solo hecho de ser pobre. Otra también, pues el fútbol, el mismo fútbol, hasta Maradona, Diego Armando Maradona lo endiosaron, llegó a ese grado. Imagínense ese fanatismo cuando... Y siempre hay un representante en las sectas, un representante que es el líder, el que representa todo lo que ellos consideran como bueno. Se basan en el principio de la cultura, de la memoria colectiva y estrategias de ventas. Te asusto para que sientas la necesidad de que yo voy a ser tu salvador. Wow, también los Picapiedra, la secta de los búfalos. Ajá, ahí se hacían burla de los masones, precisamente. De los masones le hacían burla, eso recuerdo bien. Wow, hasta me acordé de mi infancia. La secta de los búfalos. Y usaban esos gorritos, que también tiene su simbología, esos gorritos. Eso sí recuerdo bien. Wow, interesante, interesante. ¿Qué otra secta ubican ustedes que hayan escuchado, que ubiquen que son extrañamente satánicos, satánicos? Y pues está la iglesia de Satanás, que curiosamente ellos no promueven ningún asesinato, como hacen pensar. Digo, no les estoy haciendo promoción, sino ellos lo que promueven es el libre albedrío. Entre sus mandamientos está en el de si gustas un bien material, trabaja por ello, gánatelo y cómpratelo porque te lo mereces. De ahí que eres libre de pensamiento y una serie de cosas, ¿no? Lo que sí, igual que todas las sectas, tienes que llevar un símbolo. También la secta de la cultura a la Santa Muerte, que se dice que es muy celosa, que si tú empiezas a llevar la secta de la Santa Muerte, que le debes llevar manzanas y incluso ponerle cigarros, prenderle su vela, y le puedes poner papelitos con nombres y hacer una especie de oraciones y te las va a ir cumpliendo. Pero en el momento en el que tú cambies o decidas ya no seguir tu fe hacia ella, que todo lo que hayas logrado se te va a revertir. Digamos que si buscabas un bien material económico, se te empieza a dar si llevas sus reglas o algo así. Pero en el momento en el que decidas, no, pues me voy a bautizar o me voy a volver de otra religión o de una religión, en ese momento se encela y te quita todo o te quita más. Es lo que dicen, ahí no me consta y no me llama la atención esa secta. Del satanismo pues aprendí mucho desde niño, empecé a aprender solo por contradecir a la familia, pero aprendimos un poquito. ¿Qué otra secta han escuchado, amigos? Algo que, bueno, no es una secta, es como el budismo y es como el hinduismo. Ellos no son religiones, son filosofías de vida. No sé si han escuchado de los gnósticos. Geneósticos, así se les dice, o agnósticos o gnósticos nada más. Ellos tienen una serie de, aparte de una serie de creencias e incluso hasta hay mucha cultura gnóstica en lo que es la masonería. Los yakuza. Pero ellos eran más que nada una mafia. Los yakuza es toda una mafia y parte de que implicaba irse haciendo tatuajes conforme van creciendo, conforme van avanzando en su religión.
en su mafia, ¿no? Irse deshaciendo de enemigos, o ir ganando territorio, este, y van generando un respeto y un prestigio en base a su capacidad pues, de asesinar, principalmente, o de encargarse de ciertos trabajos, ¿no? Llevar cierto de un lugar a otro mercancías o cosas prohibidas, principalmente, pero lo convirtieron en todo un concepto, en todo un hito, al nivel de una secta. Y había un líder, no recuerdo el nombre del líder, pero había un líder que regía. E incluso cuando alguien le fallaba, para efectos de pedirle una segunda oportunidad, porque para esto los que fallaban eran asesinados, pero si alguien se ganaba su oportunidad o la pedía, tenía que hacer una promesa, y entre ellos era cortarse el dedo meñique, para con eso pedir esa oportunidad, y se le concedía. Y en caso de fallar nuevamente, ya quedaban asesinados. Pero ellos ya se basaban en una especie de honor de asesino, etcétera. Cosas un poco extremistas, muy extremistas. Algo similar hacen aquí los narcos, la narcocultura. Igual una vez que alguien entra en este ámbito, en este medio, ya no puede salirse. Y para salirse solo hay una manera, ¿no? Y es en una caja, y ellos con toda su familia. Entonces, en China, sí, ahí ellos eran como clanes, una especie de clanes que iban desarrollándose los clanes en China. Y ya iban. Aquí Durán parece asustada. Estos clanes tenían peleas por territorio o por respeto, simplemente. Y hacían se creaban sus propias guerras para efectos de mostrarse cuán poderosos eran, con el uso de artes marciales y armas. Pero entre de estas guerras, estas batallas, implicaba matar al opositor, porque no eran enemigos, eran opositores. Ya hasta que empezaron, ya poco a poco, después de que se dieron cuenta que eran demasiado salvajes, empezaron a hacer solo peleas de vencer, no asesinar. Y eran sus clanes, y tenían sus propios ritos, sus propios desarrollos, sus propios maestros. Cada uno tenía un maestro, incluso sus propios inventos. Sobrevivían aislados. China es muy grande, es uno de los. Me parece que en la actualidad es el país más grande del mundo. Lo que es China es el que mayor territorio abarca. Curiosamente, lo que los unificó fue un enemigo común: los mongoles. Los mongoles empezaron a atacarlos, hasta que llegó el grado que se empezaron a unir y decidieron construir la Gran Muralla China. Fue hasta entonces que se unieron, solo por, me parece que 200, 300 años, y otra vez se volvieron a separar, pero ya con otra ideología. Hasta ese entonces se lograron unir y separar. Hay más sectas todavía que podríamos ir describiendo, ir ubicando. ¿Alguna secta más que conozcan, que hayan escuchado y podamos averiguar ahorita un poquito? Y aunque he leído de algunos temas, pero no ubico todos. Buenas noches. Bueno, pues nuevamente, ya lo he mencionado un ratito, pero pues lo vuelvo a repetir, pues Cienciología de Hubbard. Vamos a ver si no son los que tenían el escrito Voynich. Cienciología. A ver, lo estoy buscando en San Google, les voy a decir. Ah, la familia Manson, sí, que era Manson. Ahí era un psicópata asesino, y lo empezaron a seguir. Lo empezaron a seguir demasiado.
y pues empezaron a cometer crímenes atroces en nombre de Manson. Bueno, él decía que era la reencarnación del demonio, así como Cristo, pero demoníaco y cuanta cosa. Y en toda su locura. Y bueno, lo vinculan con esta muñeca Juanabel, le llamamos acá. Fundador del religioso, a ver, de Hubbard. Ron Hubbard fue un filósofo humanitario, fundador de la cienciología. Sin embargo, distaron de ser estudiosos y mudarse a familia en Lena. Pronto se encontró domados de potros salvajes. Se hizo de dinero Hubbard, basándose en que fomentaban la ciencia. Pero pues no hay ninguna aportación científica relevante al respecto. No dudo que hayan estudiado ciencia, pero no habla de que hayan creado alguna universidad o algo donde fomentaran la ciencia. Una cultura viviendo. Sí, creó una ideología, Hubbard, pero no hizo más allá, no hizo ninguna aportación. Al final de cuentas se llenó de dinero y vas para arriba. Y se acostumbró a comer calientito diario y a no trabajar. Todavía encarcelado lo seguían mucho. Sí, a Manson. Pues vamos a buscar. Porque estuve leyendo, ese día estuve leyendo de él cuando el tema de asesinos seriales. Y de hecho sus últimas palabras también fueron impresionantes de este Manson, pero él sí fue muy cínico, Manson por completo. Él sí decía una serie de cosas que asustaban, como sectas, en lo que no puede entrar cualquier persona si un miembro de la familia se quiere casar, investiga a la novia para saber si es digna. Sí, los gitanos. Exacto, los gitanos. Los gitanos fue un movimiento de origen francés, pero eran de la... Bueno, no se llamaban ni franceses. Bueno, cuando las guerras por los reinos en lo que fue Europa medieval, siempre había dadianos. Hay muchas. En la época de medieval había una serie de reinos hasta que fueron conquistándose unos a otros. Pero entre esas guerras y se fundaron los países. España ganó Castilla, todo, y se convirtió en España. Le ganó a los 8 reinos que había ahí en lo que ahora es España. Francia igual eran como 12, 13 reinos y ganaron unos. Entonces quedaron mucha gente que no era de la nobleza y no perteneció nunca se consideró formar parte de alguno de estos reinos. Y de ahí fueron los gitanos. Y se empezaron a ir más con los españoles y ellos empezaron a fundar su propia cultura. Y para sobrevivir pues se dedicaron a lo que era el robo común y todo el tiempo pachangueársela. Tipo hippies, no asearse mucho, no tener un trabajo firme, no desarrollarse. Estudiaban misticismo, o si no ellos, entre ellos nacía mucha gente con dones místicos y leían la mano, etcétera. Pero pues también no permitían que cualquiera perteneciera a ellos. Curiosamente, tenían su dignidad, por decirlo así. Y esa cultura de no permito que pertenezcas si no haces una serie de procesos de iniciación, son esos. Es parte de las características de una secta, que hay un proceso de iniciación para que te puedan aceptar. Si no, no te aceptan. Como les decía, en algunos es el bautismo, en otra es dar donaciones para hacer asociación, y uno tiene que adaptarse a lo que ellos creen. Exactamente. No te aceptan si no crees en lo que ellos creen y de la manera en lo que ellos creen. Davidianos. Entonces, yo también creía que en algún momento la masonería pediría eso, pero no, ellos son un poquito
poquito más ligeros. Lo que sí exigen es que uno estudie mucho. Y permiten ahí de que uno tenga su propia creencia. La masonería. Hay cristianos masones, la mayoría son gnósticos masones. Los gnósticos tienen una filosofía de vida. Los budismos tienen una filosofía de vida. Y curiosamente, tanto los budistas como los gnósticos no hay un proceso de iniciación, solo te van recomendando qué leer, cómo ir pensando. No hay oraciones ahí como tal, solo son ¿cómo decirlo? Son conocimiento que se va compartiendo. Y ya poco a poco hay quienes van tomando sus propios caminos. Los dividianos de la rama. ¡Wow! Deidad, Dios, Huaco, Texas. Escrituras, la vara del pastor. Los dadivianos, hay que ver qué son las segundas. Ellos hablaban de la segunda venida de Cristo. Ay, quisiera tomar este tema, pero puede que no les agrade a muchos en lo que son las sectas. Porque con esto, digo, investigándolo bien, puede que se mate una serie de cosas. Pero les puedo hablar un poquito. ¿Qué son los Cristos? ¿Por qué les llaman Cristos? Los dadivanos aquí hablan de la segunda venida de Cristo. Les digo, espero no se ofendan, no lo sientan mal. Los Cristos son niños, bueno, son personas cristal, son avatars, son reencarnaciones de un ser más allá, incluso fuera de este plano o planeta. Se cree que es extraterrestre o se cree que es de alguien de otra dimensión, pero reencarnado en un cuerpo mortal de este plano. Eso es un Cristo. Se dice que para que haya un Cristo, siempre hay Cristos, todo el tiempo hay Cristos, pero la mayoría hay índigos. Hay índigos, los índigos se identifican luego, la mayoría son rebeldes, la mayoría tienen mucha inteligencia, mucho conocimiento y luchan, hacen cosas relevantes, pero no trascendentes. Los Cristos sí hacen cosas trascendentes, e incluso los Cristos más poderosos cambian la historia del planeta. Se dice que hubo 12 Cristos, que había 12 Cristos, pero que hay un desfase de tiempo entre uno y otro. Coincidentemente a los 5,000 y tantos años, coincidentemente cuando el universo le da una vuelta nuestra galaxia le da una vuelta al universo o nuestro sistema solar le da una vuelta a la galaxia, es cuando llegan los Cristos. Entonces, pero antes de una llegada de un Cristo, llega un falso Cristo. Y ese falso Cristo es el que inicia una serie de religiones, conocimientos, erróneos. Y se concretan o se pueden apreciar que en la época de ese falso Cristo hay pobreza, hay guerra, hay tristeza, hay hambruna, hay escasez. No sé si le suene muy parecido a la actual realidad. Entonces, esa fecha de un Cristo anterior fue hace 5,000 años, 5,200 años. Y en teoría, por numerología, el nuevo Cristo debió de haber nacido ahora en diciembre del 2012. Entonces, ese que hablan que fue hace 3,000 años, ¿cuál podrá ser? Por fechas no coincide con las llegadas de los Cristos. Entre ellos un Cristo fue Buda, otro fue Mahoma, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, es un tema delicado, es para pensarse y no es con ninguna intención de ofender. Entonces, lo importante es creer que en algo bueno, siempre. Entonces, ¿alguna otra secta que
que ustedes recuerden que podríamos ver. Digo, me acordé ahorita porque vi la de la secta de los dadivianos, que ellos hablaban de la segunda llegada de Cristo y que iba a llegar en los 80 y que solo ellos iban a saber quién era y que solo ellos iban a estar con él y así sucesivamente. Me recuerda a lo que son los testigos de Jehová. Ellos cuando se fundaron también hablaban ya del apocalipsis, es que ya viene y nosotros te salvamos y viene el nuevo Cristo y solo nosotros estamos con él, así decían los testigos. Y ya llegó un momento en el que pues creo que hubo 10 fechas del fin del mundo según los testigos, hasta que llegó el grado de que nunca se acabó y decidieron dejarlo de hacer. Decidieron dejar de manejar una fecha del fin del mundo. Y ahora pues hacen una serie de cosas. No veo que hagan daño, pero pues no deja de tener todos los elementos de una secta. Igual que la mayoría de las religiones. ¿Qué otra secta podrá ser buena que ubiquen? Pues los Manson, de asesinos seriales locos. Uy, pues esta secta también de cuando se mataron estos tipos en Estados Unidos, de una gran matanza que era una semirreligión. Afortunadamente entre de los muertos pues estaba el mismo, como la secta de las brujas. Ah, miren, las brujas videntes, no es conocida, el antiguo lo he buscado porque me prestaron en esta época de existencia. No son brujas que conocemos, son regla de persona que entra tiene que dar primogénito para sacrificio. ¡Ay, canijo! Bueno, de las brujas yo ubico que comenzaron como wiccas y eran personas que estudiaban, que leían y empezaron a surgir a raíz de que Lutero permitió a las mujeres leer la Biblia. Una la tradujo y después permitió que la leyeran. Y algunas, los dadivianos, sí, pues estaba leyendo esto de los dadivianos. Entonces, ya esto de los sacrificios, ay, me suena muy, muy drástico. Verdad Suprema. Wow, Verdad Suprema. Sí, también esa suena, nada más por el nombre suena muy muy drástico ¿sabes qué? Yo solo tengo la verdad. Ah, y tienen un mandala de símbolo. Era Shoko Ashkara, el líder de la secta Verdad Suprema. Pues se dice de los gnósticos, Osho, que es el líder igual de los gnósticos, se lo consideran una secta a raíz de que él empezó a poner una serie de una especie de reglas para seguirlos. Y también ellos tienen sus eventos y cosas así. De la Verdad Suprema por las autoridades tras ser condenado por pena capital. Tokio como del ataque del metro. Ah, pues, pero aquí este tipo de Verdad Suprema mandó a hacer ataques. Igual que muchas religiones locas. Sí, ya se convirtió en secta cuando comienzan a hacer quererse imponer. Aparte del líder, del manejar el dinero, de manejar la supuesta orden del templo solar. Adoradores del sol. Se dice que todo aquel adorador del sol está vinculado con dos puntos, ¿no? De Egipto, que era la religión adoradora del sol, y con los mismos aztecas que adoraban al sol. Shenu. Pero aquí de las brujas, esa me llamó la atención, porque una vez algo así leía que hablaban de que para pertenecer a algo que tenías que haber un sacrificio humano. Y de hecho lo vi en una película que se llama La Prueba de Fe. No sé si, bueno, espero que la hayan visto, se las recomiendo. Que hablaba de toda una comunidad que lo que hacían era dejar morir a su primogénito, a su primer hijo, para entonces
poder preservar, tener una serie de beneficios después, económicos, sociales y así sucesivamente. Me suenan un poco a las historias Lovecraftianas, cuando hablan de, no me acuerdo cuál de los Primigeo, creo que se llama uno de los demonios, que todo un pueblo le tienen que dar su primogénito y él los protegerá, o más bien dicho, no los atacará. Y la forma en que cuando los ataca los convierte en sal. Esa es una historia Lovecraftiana ahí, muy recomendable. Verdad Suprema, la Orden del Templo Solar. La Orden del Templo Solar. Wow. Aquí tiene una simbología muy... tiene movimiento raeliano, dadivanos. Wow, hay un montón de símbolos. Volvemos a lo mismo, características de las sectas, una serie de simbología que solo ellos inventan, quién sabe de dónde. Creo que contratan a diseñadores gráficos porque están padres sus símbolos de algún modo. Están buenos para tatuajes, pero pues aquí fueron de suizos según Chávez, Lictor, del Templo Solar, algunos conceptos de la masonería, de la homeopatía, incluso la orden de tacos, ¿no? Esa es una que quisiéramos todos a esta hora y ya hace hambre. La orden del templo solar, esta hasta me suena a un videojuego. No sé si alguna vez escucharon la leyenda de Zelda. La leyenda de Zelda, así el templo solar. La orden de los tacos de la calle, así se debería llamar. Esa sí todos se unirían. La orden de los... aquí los del templo solar indicaron hasta suicidios colectivos. Wow, no, pues sí estaban más re locos. Dirían cuando te digan en alguna religión, no, pues es que debes de suicidarte, no, pues después de ti yo te sigo. O como estos de los árabes, ¿cómo se llama? Los musulmanes. Curiosamente su religión no habla del suicidio y dice que es un pecado el suicidarse. Y dice que la mujer es tan valiosa como el hombre, pero los que la llevan a cabo son unos hijos, pues son machistas, así como en mucho tiempo fue el catolicismo machista, que no permitía que las mujeres, ¿cómo se llama? Tuvieran capacidad de lectura. Entonces igual ahí ellos, pues no permite que la mujer tenga una serie de cosas. O lo que dijo este último padre, ¿no? De que era más grave abortar que una violación, según la Biblia. E incluso hay un dato curioso en los testigos de Jehová. Digo, no estoy atacando, sino es un dato curioso. Que cuando es tiempo de oración, la debe de dar un hombre. Debiste con papa, sí, y con papa, precisamente. Que cuando hacen oración los testigos de Jehová, la debe de dar un hombre la oración. En caso de que la dé la mujer, debe de cubrirse la cabeza, porque no es tan digna como el hombre. Curioso, muy curioso. Volvemos a lo mismo, tiene datos de secta, ¿no? De que terminan discriminando a algún sector, ¿no? O tiene castas al final de cuentas. Me viste con papas, sí, ya hasta dio hambre. Ya nos vinieron a antojarnos. Los kamikaze, sí, que sea... Bueno, kamikaze es un movimiento que le llaman a los que se suicidan, ¿no? En base a a una creencia, pero son más de tipo islámicos, ¿no? Los kamikaze. E incluso es todo un grupo que entrenan para ello. Me pregunto, hay muchos chistes al respecto, ¿cómo le hará el entrenador para mostrarles cómo se detona el chaleco explosivo y volverles a dar clases, ¿no? Está el chiste de que dice, a ver, lo voy a hacer, pero solo lo puedo hacer una vez, pongan atención, ¿no?
Bueno, mal chiste. Ay, la orden de tacos. Sigo pensando en esa orden de tacos, ya me dio hambre. ¿Qué otra secta hemos escuchado? Wow, ya estoy viendo que ya pasó el tiempo y estamos. Yo creí que no iba a tener tanto tema. Pero sí, es un tema muy amplio lo que son las sectas. Se dice que hay una muy común ahorita, la secta de los godines. Van, adoran, hacen una serie de actividades en una oficina. Adoran los días de quincena, un día en específico. Y hacen todo un ritual cuando es quincena, se van a divertir los fines de semana. No, esa es la secta de los godines. ¿Qué otra secta podrá ser que hayamos escuchado al respecto? Ya también a Durán ya le dio hambre. Pues sí, a quien no, es que ya nos antojaron con esos tacos. Más de bistec con papa. Ay, ay, ay. Ay, pues cuáles otras consideraban sectas. Wow, eran los aviadores que se estrellaban con los enemigos. ¿Eran aviadores? Yo creí que eran estos con los. Misión Kamikaze. Wow. Eran aviadores, ¿no? Pues sí, era un sacrificio cañón. Está muy cañón ese tipo de llegar a ese tipo de fanatismo. Eso promueven las sectas, un fanatismo. Sí, ya también queremos comer todos en esta noche de relatos. Pues un saludo a nuestros amigos Dark y Ernesto. Espero que nos estén escuchando porque sí se les extraña. Ellos hacen unos buenos temas. Siento que ellos desarrollan mucho mejor todo lo que ellos saben al respecto y nos comparten siempre. Ya hace hambre, amigos. Ya estamos viendo que ya es algo noche. Y mañana hay que cumplir con la secta del trabajo. Que ese es el gran problema. El que pertenecemos a la secta de los godines. Así que pues, ¿qué les pareció el programa, amigos? ¿Qué les está pareciendo? Bueno, ¿qué les pareció? Porque ya estamos a punto de concluir. Esperemos que les haya agradado mucho este pequeño tema. Disculpen lo improvisado que pudo haber sonado, porque sí, la verdad sí improvisé muchísimo. Excelente. Muchas gracias. Y ya Sadie ya tiene hambre, miren, y no nos va a invitar, eso es lo malo. Saludos a la chunga. Aquí está, ya se durmió la pobre chunga. Es un gato que tenemos. Taco de secta de pasto. Eso está genial. Bueno, pues por esta noche, mi nombre, les repito, pues mi nombre es Ulises Orozco. Les agradezco mucho toda su compañía que nos permitieron ir desarrollando este tema. Esperemos les haya sido de todo su agrado. Hayamos podido cumplir un poquito la parte de lo que llevamos. Al contrario, gracias a ustedes por todas sus aportaciones. Y estamos pues en contacto, vamos a seguir aquí. Pues un saludo a nuestros amigos Dark y Erne, que esperemos ya estén bien y nos escuchen posteriormente. Pues yo soy Ulises Orozco, desde corresponsal de Oaxaca, reportando. Muchas gracias, que descansen, buenas noches, pasen una excelente velada.